Hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente, un privilegio, un gran placer estar a través de estos medios sociales, poder compartirte una enseñanza acerca de la palabra de nuestro Dios. En esta noche quiero explicar una de las frases que más mal se han interpretado en lo que es el cristianismo. En realidad son muchas las frases del apóstol Pablo que se han torcido, pero en esta noche es un estudio breve sobre esta frase, sobre de qué maldición nos vino a redimir Cristo. Y vamos a dar la cita bíblica, es en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nuevamente repito, esta es una de las frases del apóstol Pablo que se han torcido y malinterpretado en la mayoría del pueblo cristiano, pero que a través de la misma palabra de Dios vamos a sacar a la luz lo que se ha torcido y malinterpretado. Porque, ¿de qué maldición de la ley nos vino a redimir Cristo? Bueno, en la mayoría de las iglesias cristianas se nos ha enseñado que Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley de Moisés y que cualquiera que quiera guardar y obedecer la ley de Moisés está bajo maldición. Y si no me crees, si tú no me crees, puedes apuntar la cita y puedes preguntarle a tu pastor si quieres. Dile, pastor, ¿cuál es el significado de esto? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Explíqueme, por favor. Y vas a ver que te va a dar esa interpretación. ¿Sí? De que Cristo nos vino a redimir de la maldición de la ley de Moisés. Es lo que te van a decir. Pero, ¿será que eso es lo que realmente el apóstol Pablo quiso dar a entender con esas palabras? O tal vez estará sucediendo con las epístolas del apóstol Pablo, como dijo el mismo apóstol Pedro, que estaba sucediendo en su tiempo y que yo creo que sigue sucediendo actualmente todavía. Porque ve lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Te das cuenta? Dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Y qué es una persona indocta? Bueno, es alguien ignorante en cuestiones de la cultura hebrea, hablando en este caso, ¿sí? Pero ¿será que se estarán torciendo y malinterpretando las palabras que dijo el apóstol Pablo para darles otro significado totalmente diferente al que él quiso darles? Bueno, pues en este estudio vamos a entender a través de las Sagradas Escrituras, no es a través de lo que yo digo, sino es a través de lo que está escrito. Si es que se están torciendo las palabras del apóstol Pablo actualmente, y que no es como se nos ha enseñado en el cristianismo, en donde se nos ha dicho que la ley de Moisés es maldita, al igual que cualquiera que la quiera guardar. Así que tomemos nuestras Biblias, yo te invito a que tomes tu Biblia, y vamos a escudriñar para poder llegar a la verdad y poder descubrir toda mentira. Gloria a Dios. Vamos a iniciar con esta palabra en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 33. Dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Bendiciones, hermano Fernando, también. Que el Señor te bendiga, hermano Fernando Leiva. ¿A quién considerará Dios una persona impía y a quién una persona justa? Bueno, una persona impía es alguien que a pesar de saber la verdad, no tiene ninguna intención de obedecer los mandamientos de Dios.
Y por lo contrario, una persona justa es alguien que toma muy en cuenta a Dios y sus mandamientos para obedecerlos. Pero vamos a ver, según la Escritura, qué es lo que nos va a producir bendición, ¿ok? Te voy a llevar al libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26. Dice el Señor: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Verso 27 dice: la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Te das cuenta? La bendición, si oyéremos los mandamientos de Jehová nuestro Dios, que Él prescribe hoy. Y verso 28 dice: y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, aquí está claro, la bendición, si oyemos atentamente la voz de nuestro Dios, y la maldición, si no la oímos atentamente. Amén. Basados en estas citas que acabamos de leer, aquí como que ya entra en desacuerdo con lo que se nos ha enseñado en el cristianismo por muchos años. Pero vamos a continuar. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, o sea, está hablando de la ley. Dice: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Y ahí suelta una lista de bendiciones. Verso 3: bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, hermano. Y continúa la lista de bendiciones, ¿sí? Que vendrán si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Amén. Pero nuevamente leemos que es guardando y poniendo por obra sus mandamientos, o sea, la ley de Moisés, que seremos bendecidos. Pero ahora nuevamente vamos a ver cómo según Dios mismo es que se obtiene la maldición. Y eso se encuentra en la segunda parte del mismo capítulo 28 de Deuteronomio, verso 15 en adelante. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Verso 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y sigue la lista, hermano, de maldiciones, que de hecho es lo doble que la lista de bendiciones. Pero donde queremos hacer énfasis es qué es lo que... haciendo qué es lo que te va a producir la maldición. Dice: si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos. ¿Ok? Las bendiciones, si oímos atentamente y lo ponemos por obra. Y las maldiciones, si no oímos atentamente y no lo ponemos por obra. ¿Ok? Bueno. Un ejemplo más. Isaías 24:4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y ahí nos da la razón por qué suceden estas cosas. O sea, todo esto son maldiciones. Ahí dice: porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Nuevamente leemos que la destrucción, la enfermedad, la contaminación, que todas estas son maldiciones, vienen porque se traspasan las leyes que Dios ordenó. Se tuercen sus instrucciones y se quebranta el pacto eterno. Gálatas 3:9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, ¿por qué es que fue bendecido Abraham? Porque Abraham obedeció los estatutos, mandamientos y leyes de Dios. Pero aquí alguien dirá:
pero espérate, ¿cómo que las leyes de Dios con Abraham? Si la ley de Dios, las leyes de Dios fueron dadas muchos años después a los descendientes de Abraham en el monte Sinaí, a Moisés ahí en Éxodo 20. Pero déjame decirte que según la misma escritura, eso no es así. Quizás las leyes escritas sí fueron dadas en Éxodo 20, pero de alguna forma, de alguna manera ya Dios se las había hecho saber a Abraham y a sus descendientes antes de ese Éxodo 20. Y para muestra un botón, Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y cuando tú checas esa palabra leyes en el original, en el hebreo, aparece en el Strong bíblico con el H8451, que es la palabra Torah. Torah son instrucciones. Ahí está, la ley. Entonces, Dios ya les había dado las leyes, tal vez no escritas, pero ya de alguna manera ya se las había comunicado, y Abraham oyó atentamente la voz de Dios y guardó, o sea, puso por obra esos mandamientos, esas leyes. Por eso es que fue bendecido Abraham. Y un ejemplo más. Recordemos que la ley de Dios fue dada al pueblo en Éxodo 20 de una forma escrita. Pero ve lo que dice el verso 16. Verso 16, pues lógicamente es antes del verso 20. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Qué dice para qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley, nuevamente, H8451, Torah, para ver, para que lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Te das cuenta? Eso sucedió antes de que fueran dadas las leyes escritas. Y entonces los que tenemos la fe de Abraham, los que creemos en lo mismo que creyó Abraham, también nosotros vamos a ser bendecidos como lo fue Abraham. Pero nuevamente hago la misma pregunta. ¿De qué maldición nos vino a redimir Cristo? ¿De qué maldición de la ley nos vino a redimir Cristo? Dice Gálatas 3:10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y es aquí donde se pone esto bueno, ¿sí? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y de aquí se han tomado, hermano, en el cristianismo para decir que los que intentan guardar o dependen de la ley de Moisés están bajo maldición. Pero, ¿qué son las obras de la ley? Pues según lo que se nos ha enseñado en el cristianismo, es que son los mandamientos de Dios dados a Moisés. Pero ¿será esto verdad? ¿Serán los mandamientos de Dios dados a Moisés las obras de la ley? Porque según lo que hemos leído en las citas bíblicas anteriores, nos dicen que es obedeciendo y haciendo esos mandamientos, es que íbamos a ser bendecidos y no maldecidos, ¿sí? Guardando la ley de Dios es que íbamos a ser bendecidos y no maldecidos. Y entonces aquí aparece una contradicción. Hay algo que no cuadra aquí, algo que no concuerda. Es como si el apóstol Pablo estuviera en contra de lo que dijo Dios. O a menos de que se estén torciendo las palabras del apóstol Pablo. Y de hecho eso es lo que precisamente está pasando aquí. Se han torcido, se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo. La frase, las obras de la ley, de hecho no aparece en ningún lugar en las escrituras, a excepción de en las cartas del apóstol Pablo. En especial la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Y como repito nuevamente, se ha pensado que se refería a los mandamientos de Dios dados a Moisés, se refería a la ley, a la Torá. No fue hasta después de 1948, cuando fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto en Qumran. Si alguien tiene el conocimiento de esto, va a saber exactamente de lo que estoy hablando. Porque hay muchas personas que ignoran totalmente esto, y cuando oyen Mar Muerto, incluso alguien me dijo, qué bueno puede salir del Mar Muerto. Oiga, ¿qué de bueno puede salir del Mar Muerto? Pero entonces me puse a pensar y dije, bueno, si hubo
si hubo esperanza para Ezequiel, porque a Ezequiel también lo llevaron a un valle de huesos secos, y él pudo haber pensado, uy, de aquí, qué bueno puede salir de aquí. Y usted sabe la historia, Ezequiel 37. Usted sabe qué pasó con esos huesos secos en gran manera. Bueno, pero se hallaron estos manuscritos en el área de Qumran, que se halló en esos manuscritos un manuscrito completo en el que se hablaba precisamente de esta misma frase, de las obras de la ley, que en hebreo es Miksá Masá HaTorah. Y de hecho, tomó algunos años a los investigadores y estudiosos de estos manuscritos sacar a la luz los resultados de sus investigaciones acerca de este manuscrito. Pero cuando lo hicieron, se dio a conocer que esta frase para nada tenía que ver con los mandamientos de Dios dados a Moisés, sino que se refería a mandamientos de hombres, a las tradiciones de los ancianos, como las llamaban también los fariseos y saduceos. ¿Se acuerdan? Cuando estos se acercaron a Jesús, le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Se estaban refiriendo a esos mandamientos, a esas costumbres de hombres, nunca a los mandamientos de Dios. Bueno, pero en 1994, la muy conocida Biblical Archaeology Review Magazine sacó una edición en la que habla precisamente de este hallazgo y su significado. De hecho, yo pude adquirir esa revista, yo la tengo. La conseguí hace un año, pero es de 1994, o sea, me costó un poco de trabajo conseguirla, pero gracias a Dios la pude conseguir y la he leído, por eso es que te estoy hablando de estas cosas, ¿ya? Y este entendimiento de esta frase, cuando entiendes el verdadero significado de esa frase, esto vino a dar un giro de 360 grados a la forma de interpretar las palabras del apóstol Pablo. Porque antes de este hallazgo era como si el apóstol Pablo estuviera en contra de las palabras que dijo aquel mismo que lo llamó a su apostolado, que fue el Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando iba a Pablo en camino a Damasco? ¿Sí? Por un lado, el Señor Jesús dijo esto. Te voy a dar un ejemplo para darte a entender que es como si Pablo estuviera hablando en contra de Jesús, de las palabras de Jesús. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Te das cuenta? Y yo veo que, yo no sé tú, pero yo veo que el sol, el cielo, la tierra, no han pasado, aún permanecen. Entonces dice aquí que ni el más mínimo detalle, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Sí? El Señor Jesús mismo está diciendo que Él no vino a abolir la ley de Moisés. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:14, dice. Y de hecho, pues en las iglesias cristianas, de hecho, no se enseña todo el verso completo, solamente te enseñan la mitad, pero el verso completo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo se ha interpretado eso? Pues sí, que ya no se tiene que guardar la ley de Moisés, ya quedó abolida, aunque Cristo dijo que no. Y también Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si no me crees, nuevamente te reto a que preguntes a tu pastor o a tu pastora el significado de estas dos frases. Pues ya no estás bajo la ley. Llega y pregunta, pastor, ¿qué significa esta frase? Pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vas a ver lo que te va a contestar. O también esta de Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, pues mira, aquí está claro. La ley se acabó llegó hasta Cristo, ya no más, ya nos hizo libres de la ley. Si se tuercen y se malinterpretan las palabras del apóstol Pablo, podríamos decir que está en total desacuerdo con las palabras del Señor Jesús. Pero sabemos que eso que está en total desacuerdo con las palabras del Señor Jesús, pero sabemos que eso no puede ser así. Hay algo que no está correcto aquí, pero vamos a volver a la pregunta que hicimos en el inicio de este estudio. ¿De qué maldición de la ley nos vino a redimir Cristo? Bueno, ahora que ya sabemos cuál es el verdadero significado de la frase las obras de la ley,
ya podemos entender claramente todo lo demás. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, todos los que dependen de los mandamientos de hombres, todos los que dependen de las costumbres y tradiciones establecidas por hombres, están bajo maldición. Todos los que han dejado de escuchar la voz de Dios atentamente para poner por obra sus mandamientos, y por lo contrario están escuchando y obedeciendo mandamientos, tradiciones y costumbres de hombres, están bajo maldición. Eso es lo que verdaderamente significa esa frase. Gálatas 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿de dónde lo sacaría? ¿Será que se lo está inventando? Claro que no. Pablo está citando Deuteronomio 27:26. Y miren lo que dice. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo, y dirá todo el pueblo, amén. Con este amén, el pueblo se estaba comprometiendo, estaba diciendo que así sea, ¿sí? A cumplir todo lo que estaba escrito. De otra manera, iban a ser maldecidos. Amén. Y como todos pecamos, ¿sí? Todos infringimos la ley de Dios. Todos infringimos la ley de Moisés según la definición de lo que es pecado que nos da el apóstol Juan. ¿Sí? Aquí el apóstol Juan nos da una definición de lo que es pecado. Y dice 1 Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, es claro, está claro de qué ley está hablando aquí el apóstol Juan. ¿Qué escrituras son las que tenía en su tiempo? Las que existían en su tiempo. Pues solamente eran la Torá, los escritos y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. No tenía el Nuevo Testamento todavía, ¿sí? Entonces está refiriendo a la ley de Moisés. Y como ya aprendimos según las citas bíblicas que hemos leído antes, el infringir, el desobedecer la ley de Moisés nos iba a producir maldición. Pero mira lo que hizo el Señor Jesús. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él, o sea Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, Jesús apareció para quitar nuestras infracciones a la ley de Moisés y Jesús no infringe la ley de Moisés. En otras palabras, Jesús nos vino a redimir de la maldición que dice la ley de Moisés que nos iba a producir si no la obedecíamos y no la poníamos por obra. De esa maldición nos vino a redimir y no que la ley de Moisés sea maldición, como se nos ha enseñado. Porque de otra manera, ¿cómo es posible que lo que dijo David, el rey David, ahora sea todo lo contrario? Si Dios no cambia. ¿Qué dijo David? Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pablo también dice en Romanos 7:12. Fíjate, ve lo que dice Romanos 7:12. Compáralo con lo que acabamos de leer en Romanos 6:14. Compáralo. Es como si Pablo no se pusiera de acuerdo y se está contradiciendo él mismo. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces, ¿desde cuándo algo que es perfecto, algo que es santo, justo y bueno, se convierte en maldición? ¿Desde cuándo? ¿Te das cuenta? Hay algo que no cuadra, hay algo que no concuerda en la forma en que se nos ha enseñado la interpretación de las escrituras en el cristianismo. Pero esta enseñanza que actualmente tenemos en el cristianismo es lo que Roma nos heredó. Es lo mismo que el Vaticano cree y enseña. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Aunque sabemos que, por ejemplo, en el siglo V se hicieron algunas reformas en la iglesia protestante a través de Juan Calvino y Martín Lutero. Como por ejemplo, en la iglesia protestante pues ya no se adoran ídolos, ya no se está sometida al Papa, ya no se participan en ciertos ritos, por ejemplo, como el miércoles de ceniza, ya no. Pero de ahí en fuera, todavía se creen en muchas de las enseñanzas de Roma.
Por ejemplo, todavía se cree en las iglesias protestantes la enseñanza de Roma acerca de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Sí? Se nos heredó esa enseñanza y mucho pueblo en la iglesia protestante aún lo cree. ¿Qué es lo que creen? Que Cristo murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Pero, ¿por qué nadie parece tomar en cuenta la única señal que el mismo Señor Jesús dejó acerca de su muerte y resurrección? Y la mayoría de las iglesias cristianas protestantes han creído esa enseñanza como si fuera una verdad absoluta. Pero déjame mostrarte esa señal que dio el mismo Señor Jesús. Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es tan fácil de entender, hermano. Y saber de que de viernes por la tarde a domingo por la mañana es solamente la mitad del tiempo que el mismo Señor Jesús dijo que estaría su cuerpo en la tumba. Pero nadie parece cuestionar esa enseñanza. Simplemente se toma como una verdad absoluta. Lo mismo sucede con este tema pasado que acabamos de esclarecer. ¿Sí? No era como se nos había enseñado por muchos años. Por ejemplo, a mí se me había enseñado desde mi niñez y hasta por ahí cuando tenía 26 años, que adorar imágenes, adorar ídolos, era algo que agradaba a Dios. ¿Y de dónde viene esa enseñanza? De Roma, ¿sí? Del catolicismo, del Vaticano. Y déjame decirte que yo lo creía con todo mi corazón. Yo lo creía como si fuera una verdad absoluta. ¿Pero qué pasó? Bueno, no fue hasta que Dios mismo, a través de su palabra, las Sagradas Escrituras, me mostró que todo lo que yo había sido enseñado acerca de esto, todo era una mentira. ¿Sí? Y no creas que me fue nada fácil aceptar de la noche a la mañana esa verdad de Dios. No, no. ¿Por qué? Porque siempre es así. La mentira se cree y se acepta muy fácilmente. Pero aceptar y recibir la verdad, eso nos cuesta mucho. Eso nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermano, está temeroso de hacer cambios. Cambios. Y a veces la tradición, la costumbre es más fuerte que la verdad. Pero, ahí está escrito. Ahí está escrito. Yo te comprobé todo esto con lo que está escrito, no con lo que yo creo o con lo que yo digo, no. Con lo que el mismo Dios nos dejó escrito. Aleluya. Para que de esa manera toda mentira sea derribada y toda falsa enseñanza sea derribada. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y esta solamente es un ejemplo, hermano, una pequeña frase de tantas que existen en el Nuevo Testamento que se han torcido y que se han malinterpretado. Porque de otra manera, la interpretación que se nos ha enseñado, déjame decirte que va en total desacuerdo con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es como si Dios se estuviera contradiciendo él mismo, porque Dios fue el mismo que inspiró a escribir el Antiguo Testamento, así como el Nuevo Testamento. Entonces, si es el mismo autor, pues no tuviera que haber contradicciones, ¿ya? Pero con las interpretaciones o con las interpretaciones que se están dando actualmente dentro de la iglesia cristiana, es como si esa interpretación está totalmente en desacuerdo con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y no es así. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la suma de su palabra es verdad. Cuando sumas la palabra del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, te tiene que dar verdad, no contradicción. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, voy a estar compartiendo así temas pequeños. Es la orden que me dio el Señor de estar haciendo temas cortos. Amén. De una manera que se puedan entender
cortos, pero que se entiendan bien. Amén. Vamos a estar frecuentemente lanzando estas enseñanzas de temas cortos. Aleluya. De hecho, este tema pues viene en un estudio profundo de la carta a los Gálatas, de la carta a los Romanos. Ahí se tocan estos temas, pero esos son temas largos de 2-3 horas cada estudio. Amén. Pero vamos a estar sacando estos temas cortos a través de estas redes sociales. Yo les agradezco, hermano José Reyes, que el Señor te bendiga. Qué bueno que estás mirando este video. Privilegio para mí estar compartiendo estas enseñanzas que el Señor me ha estado dando. Amén. En las cuales han venido a bendecir mi vida, han venido a sacarme de tanta mentira y me han estado esclareciendo muchas cosas. Aleluya. Me han estado contestando muchas preguntas que yo me hacía, hermano, que yo me hacía y no había quien me diera respuesta, pero qué bueno es Dios que a través de su palabra Él nos muestra toda su verdad. Amén. Que el Señor les bendiga, Tortu, que el Señor te bendiga también allá en Montemorelos, Nuevo León. Bendiciones y saludos a todos, que el Señor les bendiga y estaremos nuevamente próximamente con otros estudios como estos. Gracias por su participación. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Adiós.